A ver, chicos, la semana pasada nos quedamos viendo esta parte de las propiedades cuando las operaciones vienen definidas en tablas, ¿no? A la parte teórica o la forma como se determina las propiedades cuando viene definida en una tabla. Ahora vamos a desarrollar una serie de algunos ejemplos para que después ustedes trabajen y den su práctica. ¿Está bien? A ver, en el problema, en la aplicación número 2 me dicen se define la operación matemática y me piden calcular lo que está ahí. A ver, un ratito vamos a copiar. Ya. A ver, como me están pidiendo esta expresión que está aquí, me están pidiendo que yo determine esto, y acá está el inverso del 7 y por acá veo el inverso del 1. Entonces, para hallar el elemento inverso, lo primero que tengo que hallar es el elemento neutro de la operación, ¿no es cierto? Listo. Ahora, para hallar el elemento neutro, primero tengo que comprobar que sea conmutativa, ¿no? Entonces, vamos a determinar primero el elemento neutro. Elemento neutro. Que nosotros lo hemos denotado con una letra E, ¿no es cierto? Ya está. A ver, ¿qué se tiene que cumplir para que exista elemento neutro en una operación matemática? ¿No? Que cuando yo efectúe cualquier elemento de ese conjunto, en este caso son los reales porque no me dice nada, ¿no? Cuando yo efectúe la operación asterisco de un elemento cualquiera con su elemento neutro, debe resultar ese mismo elemento del conjunto. Y también se debe cumplir la propiedad conmutativa, o sea, si yo efectúo la operación al revés, también tiene que volver a salir el mismo A. Si eso no se cumple, ya no pierdan tiempo, ya no hay elemento neutro. Y si no hay elemento neutro, no hay elemento inverso, ¿no es cierto? Listo. A ver, entonces en el primero, efectuando la operación, tenemos que esto es igual a 7 quintos, del producto de esas dos cantidades, o sea, de A por E, y esto tiene que ser igual a, cancelamos A, y sale que el elemento neutro para este caso es 5 séptimos. Hacemos lo mismo en el otro para comprobar si se cumple o no. Aplicamos la operación asterisco, que sería los 7 quintos del producto de ellos. Los 7 quintos del producto de ellos, o sea, de A por E por A. Y esto tiene que ser igual a A. Cancelo. Y me queda que A es igual a 5 séptimos. Como sale igual en ambos lados, entonces su elemento neutro es el 5 séptimos, ¿no es cierto? Entonces ya comprobamos que el elemento neutro es 5 séptimos. Ahora debemos hallar el elemento inverso. ¿Cómo se determina el elemento inverso? 2. Elemento inverso. Que nosotros lo hemos representado así, ¿no? Como A a la menos 1. Ese es el elemento inverso. ¿Qué se debe cumplir para que exista elemento inverso? ¿No? Según la propiedad dice que cuando yo efectúe la operación asterisco de un elemento cualquiera del conjunto con su elemento inverso, esto debe salir precisamente el elemento neutro, ¿no? Y si lo efectúo al revés, o sea, la operación al revés, también debe resultar el elemento inverso, ¿no? Eso dice. Ahora, si uno comprueba que ya es conmutativo, ya no tiene necesidad de hacerlo dos veces, ¿entiende? ¿No? Si ya uno determina que es conmutativa la operación, entonces ya no es necesario hacer esto, porque como es conmutativo se va a cumplir, o sea, ya demostraste que es conmutativo. Entonces solamente trabajaríamos con una parte y con una parte acá, ¿no? Ya no haríamos lo otro, porque ya se va a cumplir, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Y uno aquí puede deducir que es conmutativo.
¿Sí o no? Da lo mismo decir R asterisco S que S asterisco R, va a salir lo mismo, ¿sí o no? Es conmutativo. Por ser el primer ejemplo de hoy, vamos a hacerlo todavía, ¿no es cierto? Por lo tanto, aplicamos la operación asterisco ahí, que será igual a eso, a los 7/5 del producto de ellos, o sea, de A por su inverso. Y eso tiene que ser igual al elemento neutro de esta operación, que es 5/7. Entonces, despejando el elemento inverso, sería A a la menos 1 es igual a 25. El 5 pasa a multiplicar, el 7 pasa a dividir, 49. Y el A pasa a dividir, o sea, sobre 49. Así sale. Y bueno, si hago lo mismo, acá va a cumplir lo mismo, bueno, ¿cierto? Lo mismo va a salir porque ya demostramos que es conmutativo. Entonces, el elemento inverso está dado por esta expresión que está aquí. Bueno, ya está. Entonces, ahora sí voy a ir a lo que me piden, ¿no es cierto? A ver, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo 49/25 del inverso del 7. ¿Quién es el inverso del 7? Reemplázalo A por 7, ¿no? ¿Sí? Esta A que está acá le pone 7, sería igual a 25 sobre 49 por 7, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que usar 25 sobre 49 por 7. Más 4 veces la raíz cuadrada del inverso del 1. Hago lo mismo, ¿no es cierto? Sería 25 sobre 49 por, por, por 1. Así, ¿no? Es el inverso del 1. Ya. Listo. Igual. Acá cancelamos 25 con 49 y me queda un séptimo. Acá sería 5 sobre 7. 5 por 4, 20, más 20 séptimos. Eso sale 21 séptimos y esto es igual a 3. Listo. Entonces, ahí está lo que me están preguntando, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya entendido alguien? Por lo visto no hay preguntas. Aplicación 3. Nuevamente, miren, acá me están pidiendo, en esta zona me están pidiendo, aparecen los elementos inversos. Hago el mismo procedimiento, ¿no? Hay que determinar el elemento neutro, después hay que determinar el elemento inverso y en función a eso empezar a trabajar, ¿cierto? Aquí me definen la operación en una tabla que está dentro del conjunto ABCD. Primero debemos demostrar que esto de acá es conmutativo, ¿no? ¿Cómo demostramos que es conmutativo? Lo primero que tenemos que hacer es que en el mismo orden de la fila principal debes tener el mismo orden en la columna principal, ¿cierto? O sea, este orden que está aquí debe ser igualito al orden que está acá, ¿no? Bueno, ahí son iguales. Una vez que hemos determinado eso, trazamos la diagonal principal. Trazamos la diagonal principal, que es en este caso esto, ¿no es cierto? Y comparamos las dos partes que separa esa diagonal, o sea, esto que está aquí y la parte que está acá abajo. Listo. Y si esas dos partes son simétricas, entonces sí es conmutativo. Y sí se puede observar que es simétrico, ¿no? Mira, porque aparece C, A, C, DB, DB, A, todo está igualito, está al revés nomás, todo es simétrico, ¿no es cierto? Es como un espejo. Entonces, yo puedo indicar que la operación es conmutativa, ¿sí o no? Entonces, vamos a poner por acá eh, la operación triángulo es conmutativa. Listo. Ahora, como ya es conmutativa, se supone entonces que sí tiene elemento neutro. ¿Quién es su elemento neutro?
para hallar su elemento neutro hay que buscar una fila igual a la fila principal y una columna igual a la columna principal. La fila que es igual a la fila principal es la que está aquí. Miren, este es igualito. Y la columna que es igual a la columna principal, ABCD, es la que está acá al final. Entonces la columna que está acá. La intersección es el elemento neutro, ¿no es cierto? O sea, en este caso, el elemento neutro es D. ¿Ya? Ese es el elemento neutro. O sea, el elemento neutro es igual a... Listo. Entonces, como ya conozco el elemento neutro, ahora sí ya puedo saber quiénes son sus inversos, ¿no es cierto? Lo puedo colocar acostadito acá. Por ejemplo, el inverso de la, ¿quién es? ¿No? El inverso de la, ¿quién es? Tengo que buscar, este es el A, ¿no? Voy a hacer como ejemplo. Este es el A. ¿Con quién origina el elemento neutro? Que es D. El elemento neutro es acá. Entonces tendría que ser A con C, ¿sí o no? Ese es su inverso, el C, ¿no? No, si yo efectúo, opero el A, ¿con quién me origina su elemento neutro? Con C. Entonces el inverso del A tiene que ser C, porque cuando yo lo efectúo me origina el elemento neutro que es D. Por lo tanto, el inverso de A es D. ¿Está bien? ¿Quién será el inverso de B? A ver, vamos a preguntar ahora. Sebastián, ¿quién es el inverso de B? Sería B. E. A ver, vamos a B, decir B, B. D. B. E. B, B, B. A ver, el mismo B, a ver, ¿no? El elemento B, ¿con quién de ellos origina el elemento neutro? Con el mismo B, o sea, su inverso es la letra B. ¿Quién será el Profe, ¿y en la inverso de primera no C? sería C? ¿Cómo? ¿En el inverso de A no sería C? El inverso, tiene razón, ¿no? Es C, no sé el que está acá. C. Ya, Ruth Peralta, ¿quién es el inverso de C? Ruth, A, ¿quién será el inverso de C? A, Letra A, yo pensaba que me está diciendo A. Ya. A ver, el inverso de C sería A, ¿no es cierto? Ya, muy bien. ¿Y quién sería el inverso de la letra D? Álvarez. A la, D, la ¿Quién D, sería el inverso de D? la D, ¿Quién? a la D, La D. misma D. A ver, el inverso de D es el mismo D, ¿no es cierto? Ya está, listo. Entonces, como ya tengo el inverso, ahora sí ya puedo trabajar en lo que me piden, ¿no es cierto? ¿Qué me están pidiendo? Se cumple esto que está acá. Vamos a primero poner lo que está aquí. Dice, el inverso de A, triangulito X, es igual al inverso de D, triangulito y a la vez todo esto es igual al inverso de C. Vamos a reemplazar el inverso de A es C, triangulito X. El inverso de D es el mismo D, triangulito Y. Y el inverso de C es A. Listo. Entonces, aquí vamos a buscar quién es X y quién es Y. A ver, Mercedes, ¿quién es X? O sea, el C operado con quién sale A, ¿no? El C operado con quién sale A. B, A ver, C ya con B, ¿no es cierto? Significa entonces que X tiene que ser B. Tiene que ser B. Tiene que ser B. Listo. Rodrigo, ¿quién es
El D operado con I debe salir A. ¿Quién es I? Y. A. A ver, D con A, ¿no? Tiene que ser A. Listo, como ya sé quién es X y quién es Y, ahora sí ya puedo resolver lo que me están pidiendo. Me están pidiendo que efectúe el inverso de X. Triangulito, el inverso de Y. El inverso de X es el inverso de B, ¿no es cierto? Triangulito, el inverso de Y, que es el inverso de A. El inverso de B es B. Y el inverso de A es C. Por lo tanto, B triangulito C, ¿quién es? B triangulito C es A, ¿no es cierto? Entonces, esto será igual a A. Y ahí está la respuesta. Bien, bien, trabajar con tales es relativamente sencillo, solamente hay que tener un orden, ¿no? Recuerden que para poder hallar las propiedades, lo primero que tienes que tener es que, uno, cumpla con la propiedad de clausura, ¿no? Dos, que sea conmutativo, y para que sea conmutativo tienes que ordenar primero la fila y la columna igualito. Si estuviera desordenado, lo tienes que ordenar, ¿no es cierto? Problema 4, o aplicación 4. En esta aplicación, aquí es 12. Vamos a arreglarlo. Aquí es 12. Ya, listo. Se define en A, ese es el conjunto donde está definido esta operación, mediante esta tabla que está aquí, y me piden quién es la proposición o quién es la alternativa falsa acá. A ver, como acá me preguntan elemento neutro, si es conmutativo y todo lo demás, pues vamos a detallar todo. Para empezar, ¿goza de la propiedad de clausura o no, Juan Pablo? Esta operación que está definida en el conjunto, cuyos elementos son el 1, 2, 3, 4, ¿goza de la propiedad de clausura, sí o no? Sí, ¿Por qué? porque los elementos están en el mismo orden y y la tabla está ubicada de, de forma cíclica. Esa es conmutativa. Yo te estaba preguntando por la clausura. Cuando una operación definida en tabla, se sabe que goza de la propiedad de clausura. Cuando el cuerpo de la tabla, o sea, me refiero a esto que está aquí, el cuerpo de la tabla, que es todo esto que está acá dentro de las dos rayas, a todo esto, ahí solamente aparecen elementos que están dentro del mismo conjunto. O sea, acá debe aparecer solamente 1, 2, 3 y 4. Aunque esté en desorden, aunque se repita 50 veces, pero solamente esos números. Si apareciera otro numerito que no está en el conjunto, no está definido en el conjunto, automáticamente esto ya deja de ser de clausura, no goza de esa propiedad. ¿Sí? Ya. Entonces, si es de clausura, ¿por qué? Ahora, ¿será conmutativa? Sí, ¿no? Juan Pablo ha dicho que sí. Para ver si es conmutativa, primero hay que ver si la fila y la columna principal son igualitas. Está igual. Entonces trazamos nuestra diagonal principal que parte del operador así. Y vemos que en la parte superior y en la parte inferior son simétricos. Por lo tanto, sí es conmutativa, ¿no es cierto? Porque toda esta parte que está aquí es simétrica con esto que está acá. Listo. Entonces sí es conmutativa, ¿no? Ahora vamos a hallar el elemento neutro. A ver. Ya, Jaira, ¿cómo determinamos el elemento neutro? Buscando una fila y el otro que es horizontal dentro, Ya, a ver, donde se ¿no? Ya, interseccionen es el elemento neutro. con la fila que sea igual es esta que está aquí. Y la columna que es igual da la casualidad que es esta que está aquí. Por lo tanto, el elemento neutro está acá, ¿no? Él es el elemento neutro. ¿Listo? Entonces, como ya tenemos todo, ya podemos empezar a responder. Juan Luis, primera alternativa, ¿verdad o falso? Verdadero, verdadero, profesor. Verdadero, ¿no? Sí existe elemento neutro, que es el número 4. Es verdadero.
Segundo, ¿la operación es conmutativa, sí o no? Verdadero. A mí ya demostramos que es conmutativo. C, todo elemento de A tiene un inverso respecto al asterisco, respecto a la operación asterisco. Verdadero. A ver, vamos a demostrar, a ver. ¿Quién es el inverso del 1? A ver, ¿quién es 1. el inverso del 1 es 1. El inverso del 2, 3. No, no, no. 2, 2, 2, 2, 2, 2. el inverso del 3, Ah, 3. 3. Y el inverso del 4, 4. 4. Listo, entonces sí tiene elemento inverso, ¿no es cierto? Todo elemento de A tiene un inverso respecto a la operación asterisco. Por lo tanto, esto será verdad, ¿no es cierto? Verdad. Y por último, bueno, la D hay que demostrar que es verdad. La D dice acá sí. La D dice que 4 asterisco 1 asterisco X es igual a 3. Si eso se cumple, entonces X es igual a 2, dice. A ver. ¿Cuánto vale 4 asterisco 1? 4 asterisco 1 vale 1. Entonces acá sale 1. 1 y tenemos asterisco X igual a 3. Entonces, ¿cuánto vale X, Brisa? ¿Qué valor tiene X? 2. 2. Brisa, ¿cuánto vale X? 2. 2. Listo. Entonces supone que esto es verdad porque se cumple, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto es verdadero. El último, E, dice 2 asterisco 3, asterisco 3, 4 asterisco 1 es igual a 4. Bien, aquí hay que empezar primero por dentro, pero ¿no es cierto? Aquí. Aquí primero, luego aquí. Acá podemos trabajar de forma independiente y al final todo esto. A ver, Heidi, 2 asterisco 3, ¿cuánto vale? 1. 1. Asterisco. Y 4 asterisco 1, 1. 1. Entonces tendríamos 3 asterisco 1, así. Y 3 asterisco 1, 2. 2. Entonces tendríamos 1 asterisco 2. Y 1 asterisco 2, 3. 3. Conclusión, es falso, ¿no es cierto? No sale 4. Por lo tanto, si me están preguntando cuál de las afirmaciones es falsa, mi respuesta será la E, ¿no es cierto? Respuesta, la proposición falsa es la E. Listo. Nos vamos al penúltimo ejemplo. Me dan el operador que está aquí. Me piden ayer el valor de X en esta operación que está ahí. A ver. Entonces, primero vamos a ver si es conmutativo. Fabián, ¿es conmutativa o no la operación? Sí, profesor. Si es conmutativa, ¿no? A ver, ¿está ordenado o está ordenado? Bueno, acá no hay que hacer nada. Trazamos la diagonal. A ver, ya, sí es conmutativo. Entonces, ¿quién es su elemento neutro? 1. A ver, vamos a ver, la columna igual es esta. La fila igual a la principal. Y la columna es esta. Por lo tanto, el elemento neutro está aquí, ¿no? Acá. Este es el elemento neutro. Ya está. Entonces, a costadito vamos a hallar los inversos. ¿Quién es el inverso del 1, Fabián? 1. Del 2, 2. No, profesor, no me equivoqué. 4. el 4. Del 3 3. y del 4. 2. Ya está.
El resto está mirando. Si se equivocó, avisen, ¿ah? Pero yo le estoy haciendo caso a eso. Ahora sí, vamos allá a la operación, Fabián. Dice, a ver, por acá. El inverso del 2 asterisco 3 inverso X ya, listo. Primero vamos a colocar los inversos, ¿no es cierto? El inverso del 2 es 4 asterisco 3. Todo esto es inverso asterisco X asterisco. El inverso del 4 es 2 asterisco 2 asterisco 3 menos 1 igual a 3. Ya, Fabián, empezamos. 4 asterisco 3. 2, El inverso del 2. 4, 4. Entonces acá ponemos 4 asterisco X. Ya. Acá ya está bien. 2 asterisco 2. 3, 3. 3 asterisco 3. 1, 1. Acá tendríamos que es. Ya, y el inverso del 1 1, es 1. Entonces tendríamos acá que todo esto es 1. Y esto tiene que ser igual a 3. Entonces, ¿quién tiene que ser él para que operado con el 1 salga 3? 3, Tiene que ser 3. A ver, 3 asterisco 1, 3 asterisco, ya está bien. Entonces llegamos a la conclusión de que 4 asterisco X tiene que ser igual a 3. ¿Cuánto vale X? 4, 4. Listo. Y ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Hacemos el último. Y con esto estaríamos acabando para que empiecen a trabajar ustedes. A ver, dada la siguiente tabla, mira, acá no me dicen en qué conjunto se define, ¿no? Si no me dicen en qué conjunto se define, ¿en qué conjunto debo tomarlo yo? En los reales, ¿no es cierto? Esto sí tiene que cumplir en los reales. Indicar si es falso, verdadero y todo lo demás. A ver. Para empezar, miren, los problemas anteriores me dan justo igualito arriba, igualito abajo. No, uno puede trabajar, pero acá no me dan diferentes. Además son otros números. Pero se supone que esta tabla que está acá es porque ha tomado algunos números del conjunto de los reales. Por eso es que no se aparece, ¿me dan cuenta? Entonces aquí lo que tenemos que hallar primero es la operación. O sea, esta es una tabla que obedece una operación, ¿no? ¿Cuál será esa operación? No sé. Eso es lo que yo tengo que hallar, ¿no? Entonces yo tengo que hallar más o menos así, ¿no? A asterisco B, ¿a qué es igual esto? ¿No? ¿A qué cosa es igual? Tengo que hallar. De tal manera que cuando opere, me deben salir los resultados que están dentro. ¿No? Ya. A ver, ¿cuál sería esa operación? A ver. ¿Cuál es la operación que arroja estos resultados que están dentro? ¿No? Que están acá dentro. A entre 5 por B. A por B entre 5. Sí, A ver, vamos a ponerlo por acá. A asterisco B sería igual a A por B sobre 5. A ver, vamos a ver si es cierto. A ver. 25 por 8 es 200, entre 5, 40. Está bien, ¿no? Sí, cumple. A ver, por acá, 5 por 2 es 60, entre 5 es 12. Ah, está bien. Bueno, sí cumple por todos, creo, ¿no? A ver. 5, 5 por 16. Ya. Está bien. Puede ser así, o de repente es la quinta parte de A por B, no sé. Ya. Pero la cosa es que se cumple eso que está ahí. Ya, esa es la operación. Entonces me están indicando si es verdadero o falso, dice. La tabla muestra una operación conmutativa. ¿Verdad o falso?
La tabla muestra una operación con... Falso. ¿Por qué falso? Porque no está en... Si estás la diagonal, no son iguales la parte superior con la inferior. Ya, esto de la diagonal está aquí, ¿no? Es porque la operación o sea, la condición que yo tengo, ¿no? Que los elementos de la fila principal con los elementos de la columna principal deben ser iguales. 1, ¿no? Pero esto se supone que estos elementos parten de acá, del conjunto de referencia. Pero eso no quiere decir que yo deba tomar todos necesariamente. Yo puedo tomar algunos. Pero lo que yo tome aquí debe ser igualito, acá, en el mismo orden. En este problema que está aquí, eh, del conjunto de números reales, ¿no? Los reales, ha tomado algunos en la fila y algunos en la columna, que no quiere decir que sean diferentes, sino que ha tomado algunos, ¿no? Lo correcto sería que la tabla fuera así, pues, ¿no? Así. 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. Y acá 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito. De tal manera que 1 asterisco 1 es un quinto. 1 asterisco es 2 quintos. Lo que él ha tomado simplemente es, por ejemplo, esta columna que está aquí, ¿no? El 5. Con el 4 de aquí, ¿no? Por ejemplo, y lo ha mandado acá. Acá ha puesto solamente algunas operaciones, no hemos puesto todas. Por eso que le estaba indicando, ¿no? Aparentemente no parece, sino que tendría que ver cuál es la operación que está cumpliendo acá. Porque esta tabla se hace en función a un operador que está aquí. Lo que pasa es que te lo dan la tabla nomás, no te dan la operación. Pero como ya determinamos la operación, para saber si es conmutativo, simplemente tengo que hacer caso de la operación que ya determiné. O sea, que la operación A asterisco B es igual a A por B sobre 5. Entonces, si a mí me piden 1, ¿es conmutativo? Sí es conmutativo porque si yo hago A asterisco B o hago B asterisco A, siempre va a salir lo mismo, ¿sí o no? Aquí sale AB sobre 5 y acá sale BA sobre 5, que es lo mismo, ¿no? Acá sale AB sobre 5 y acá va a salir BA sobre 5, pero es lo mismo porque el orden de los factores no altera el producto. Son iguales. Entonces, sí es conmutativo. Sí es conmutativa. Por lo tanto, esto es verdad, ¿no? Sí es conmutativo. 2. El operador asterisco representa una operación que cumple con la propiedad asociativa. A ver, Brigitte, ¿tú qué dices? El operador asterisco dice que es una operación que cumple con la propiedad asociativa. ¿Tú qué dices, verdad o falso? ¿La asociativa cuál era? La asociativa, pues. Ruth e Isabel, su cámara, por favor. No me apaguen las cámaras, por favor. La cámara tiene que tener encendida. Ruth. Ya, interrumpen, ¿ves? Ya, Brigitte, disculpa la interrupción. Continuemos. Te estaba indicando si es asociativa. Me está buscando en internet qué cosa es asociativa. Mira, ¿ves? Eso debe estar en nuestra cabeza ya. La propiedad asociativa dice lo siguiente, ¿no? Dice, por ejemplo, que si yo efectúo la operación A asterisco B asterisco C, vamos a suponer, entonces él lo puedo asociar A con B y lo que me sale, operarlo con C, o en su defecto, A, operarlo con la asociación de B con C. O sea, si eso se cumple, la operación es cosa de la propiedad asociativa. Entonces, ¿a qué es igual A asterisco B? Brigitte, ¿a qué es igual A asterisco B? Brigitte, ¿a qué es igual A asterisco B? AB sobre 5. AB sobre 5. Y eso tiene que estar operado con C. ¿Y a qué es igual AB sobre 5 asterisco C?
ABC sobre 5. ABC sobre 5. ¿Estás segura? No. ABC sobre 25. Es ABC sobre 25. Ahora lo vamos a hacer así. Tendría que A asterisco B asterisco C. ¿A qué es igual? BC sobre 5. B sobre 5. Y A asterisco BC sobre 5. ¿A qué es igual? ABC sobre 25 también. O sea, sale lo mismo, ¿sí o no? Ajá. Sale lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que sí Es asociativo. sí goza de la propiedad asociativa, ¿no? Entonces, sí goza de la propiedad asociativa. Listo. Tercero, el elemento neutro es 3. A ver, Edwin, ¿es de verdad o es falso? Falso. Falso. ¿Quién es su elemento neutro? Si es falso es porque sabes quién es su elemento, ¿sí o no? 5 es el elemento neutro. ¿25? 5. 5. A ver, ¿cómo lo has hallado? Indícame. A por el elemento neutro B es igual a... Ya. Como ya es conmutativo, solamente hacemos una, ¿no? En realidad se tiene que cumplir las dos, ¿no es cierto? A asterisco E o E asterisco A. Pero ya demostramos que es asociativo, conmutativo, que diga. Por lo tanto, ya hacemos solamente uno. Y esto tiene que ser igual a A, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ¿qué va a salir ahí? A Por eso E sobre 5 es igual a... es igual a A. Cancelamos el A y tenemos que el Igual a elemento neutro es igual a 5. Entonces, la proposición 3 es falsa, porque me dicen que es 3, ¿sí o no? Por lo tanto, esto es falso. Y por último, la 4. A ver, Isabel. Dice, considerando que A, este es a la menos 1, ya después lo correcto, es elemento inverso de A, entonces, acá también. A ver. Entonces dice que se cumple esto. El inverso del 2, asterisco, el inverso del 3 es igual a 1 sobre 100 sobre 25. A ver, Isabel, para pedir lo que me están hallando, yo tendría que hallar primero su elemento inverso, ¿no es cierto? O sea, su forma general. ¿Sí? ¿Sí? Ya está. ¿Cómo hallamos su elemento inverso? Ahí dice que que dice que a la menos uno el elemento inverso es A, entonces 2 a la menos uno el elemento inverso sería 2. A ver, un ratito. Vamos a hallar el elemento inverso. A ver, la propiedad dice que cuando yo tome cualquier elemento A y lo efectúe con su elemento inverso de A, esto debe resultar el elemento neutro de E. También si es que yo efectúo al revés, también debe resultar E. Ese es por la propiedad conmutativa. Como ya demostramos, solamente vamos a hacer uno de ellos nomás. Por lo tanto, ¿a qué es igual A con el inverso de A? Isabel. Al elemento neutro. No. 5. Efectúa la operación. La operación es A asterisco B igual a A por B sobre 5. Así es. Sería A por el... ay, A por el inverso. el inverso de A sobre 5 igual a ¿cuánto? A su elemento neutro. ¿Quién era su elemento neutro? ¿Te acuerdas? 5. Era 5. Entonces, si yo despejo el inverso de A,
será igual a 25 sobre ¿cuánto? Sobre A, ¿no? Ese es algo así como una formulita para hallar el inverso de cualquier número real, en este caso, ¿no? Entonces, en el problema me piden que yo haga esto. El inverso del 2 operado con el inverso del 3. O sea, me están pidiendo esto que está aquí. El inverso del 2, asterisco, el inverso del 3. Listo. ¿Quién es el inverso del 2? Isabel. 25 medios. 25 medios. ¿Y el inverso del 3? 25 tercios. 25 tercios. Y ahora efectuamos esta operación. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual, Isabel? Ah, ya, 25 medios por 25 tercios sobre 5. 25 medios por 25 tercios, todo sobre 5. Esto sería igual a 625 sobre 6 y sobre 5. Aplicando el sanguchito, ¿qué sale? 625 sobre 30. Quinta, 125. Quinta, 6. Y ya no se puede avanzar, ¿no es cierto? Listo. Por lo tanto, ¿la proposición será verdadera o será falsa? La proposición que está acá, ¿es verdadera o es falsa? Es falsa, ¿no es cierto? Porque acá dice que sale 1 sobre 25 y eso es falso porque sale 125 sobre 6. Es falso. ¿Listo? Bien, entonces hasta acá llegamos con esto. ¿Alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, un momentito, déjenme buscar en la... Ya.